Ok, pues vamos a jugar The Outer Worlds, en lo que sale el aclamadísimo y esperadísimo juego de STARFIELD, que cuando salga le voy a dar a tope. Le voy a dar a tope ese juego. Pero vamos a jugar The Outer Worlds, ya que es un juego mm, que va a traer un poquito, o sea, el Starfield va a ser extremadamente grande, pero pues el Outer World trae unas pinceladas de lo que podría ser el Starfield, así que vamos a darle a The Outer Worlds a ver qué tal. Y pues nada, vamos a darle continuar. Ok, ajuste el gama. A ver, ok, está bien. Nueva partida. A ver, vamos a ver los ajustes. Campo de visión. Sonido. Ajá. Controles, juego. No, creo que todo esto está bien. Vamos a darle nueva partida normal. En este modo recomendado para tu primera sesión de juego, el modo normal, los niveles de salud y el daño que infligen los enemigos son estándar. En el modo historia, elige el modo si prefieres la historia al combate. En el modo historia, los enemigos cuentan con menor salud e infligen menos daño. Normal, ¿no? Subtítulos de diálogo sí, mostrar subtítulos sí, mostrar subtítulos de cinemáticas. Mostrar subtítulos de cinemáticas, no activar. Tamaño del texto. Vamos a así, ¿no? Un poquito para que se logre ver mejor. Ya ven que ya estoy yo. Yo estoy cegatón. Así que vamos allá. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. No es posible reanimar a los colonos, ojo. Buah, qué ganita le traigo al Starfield, chicos. No funciona. No funciona. Hope Corridor 022. Estado fugitivo buscado por la Junta de Accionistas del Halcón por delitos contra la colonia. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Buah, ese es uno de los tantos peligros, creo yo, de esos sueños criogénicos. Imagínense pasar toda la vida hasta que se desconecten esas máquinas. Ok, tengo puntos de atributo 6. Tenemos fuerza. La fuerza influye en el daño con armas cuerpo a cuerpo y en tu capacidad de carga. Mira, en este tipo de juegos la capacidad de carga es importante, Mientras más fuerza, más carga vas a tener. Así que, bueno, por el momento. Destreza. La destreza influye en la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo y en la velocidad de recarga a armas a distancia. Esto creo que igual es importante, ya que es talentos que en los que influye cuerpo a cuerpo, pistolas, evasión, bloqueo, infiltración y cerrajería. Eso igual estaría bueno,
Mente. La inteligencia influye en el daño adicional en los impactos críticos. Armas largas, persuasión, pirateo, medicina, ciencia y aplomo. Luego tenemos percepción. La percepción influye en el daño adicional por impactos en la cabeza y en puntos débiles. Pistolas, armas largas. Mira, eso es todo en cuanto a las armas. Esta igual a la de percepción. Igual estaría bueno, ¿eh? Luego tenemos personalidad. El encanto afecta la reputación con las facciones y la reactivación de habilidades de acompañante. Ah, tenemos acompañantes, ¿eh? Persuasión, mentira, intimidación, pirateo, ciencia, inspiración. Y tenemos el temperamento. El temperamento aumenta tu regeneración natural de salud. Cuerpo a cuerpo, a dos manos, mentira, infiltración, medicina. A ver, bueno. Mira, destreza, bueno. Inteligencia, tenemos que armas largas, persuasión. Mira, eso también bueno. Pistolas, armas largas, la percepción a la media. Encanto, persuasión, mentira, intimidación, pirateo, ciencia e inspiración. Mira, vamos a ponernos encanto. Temperamento. Talentos en los que influye cuerpo a cuerpo, a dos manos, mentira, infiltración, medicina, ingeniería y aplomo. Este vamos a dejarlo a la medida, así que en fuerza y inteligencia, van a ser muy inteligentes. Creo que así nos vamos. Ok, talentos, tenemos puntos disponibles 2. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, a distancia. A distancia por lo de las pistolas, ¿no? Pistolas más largas, esto sí, ya que es un juego shooter, pues nos convendría tener bueno de distancia. Defensa. En la defensa tenemos diálogo. Tenemos sigilo. Tenemos tecnología, medicina, ciencia y liderazgo. Mira, voy a seleccionar tecnología y voy a seleccionar a distancia. I hear monarchs in need of more game hunters. Ok, tenemos aptitud. Sin aptitud aparente. El de colono parece un buen primer empleo para alguien con tus talentos. Expandir el alcance de la humanidad llevando a la civilización de la frontera del cosmos es ya lo bastante ambicioso como para además tener que preocuparse por tu trabajo cotidiano. Tienes el resto de tu vida para decidir cómo... Ok, me da aplomo +1. Este me da +3 de curación del efecto de la bebida. Este me da bloqueo +1. Este me da persuasión. -3 de daño eléctrico. Ingeniería +1. Evasión +1. -3% de daños por rayos N recibido. +3% de duración del efecto de la comida. -3 de daño por corrosión recibido. Mascota. Inspiración +1. Técnico en medicina grado junior. Mira, me da medicina +1. Me voy por técnico en medicina, Junior grade? Oh, morphine dispenser. Ok, sexo. Mujer, hombre. Rostro. Podemos cambiarle un montón de cosas, pero no me voy a enrollar tanto aquí, sino simplemente voy a escoger uno y ya. Ah, mira, tenemos aleatorio. A ver si le aprieto aleatorio, ¿qué pasa? ¿Seguro que quieres continuar? ¿Se perderán los cambios? No. No sé. No sé. Nada más que no tenemos... A ver, el pelo, peinado. Mira ese, color de pelo, vello facial. Así.
poquito más a como estamos actualmente. Para que se vayan dando una idea, ¿no? Quizás nunca muestre mi cara, no lo sé. Pero pues ya se pueden dar una idea de... De maquillaje no vamos a dejar nada. Manchas, cicatrices, mira, cicatrices. Edad, pues vamos a ponernos bien jóvenes, ¿no? O bien chavorrucos, no. No, así. Nombre del personaje: Toño. Y siguiente. Y siguiente. ¿Quieres iniciar la partida con ese personaje? Sí. Sí quiero. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Terra 2. Laboratorio orbital. Status: structural integrity down 25%. Power levels down to 90%. Its drive is Shit. inoperable. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but Muerte it's really explosiva. more a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! ¿En manos de quién hemos caído, eh? Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. Hawthorne se His llama. name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Pues llegamos. ¿Se imaginan esa chuncha no abre? Ah, you've landed. Good.
should be close by. What in Lord's name? Is that him? Oh, Le cayó that idiot. encima. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Le cayó la cabeza. Buah, mira qué bonito se ve. Mira qué bonito se ve eso. Imagínense el Starfield, cómo se va a ver de hermoso. Ok. Ah, para saltar. Ok, ve para agacharse. Mira, un animalito. Agáchate para moverte a hurtadillas y evitar que te detecten. Aquí tenemos un... Coger, mantener todo. Cuando te mueves a hurtadillas, aprovecha la hierba alta, las rocas u otros elementos para ocultarte de los enemigos. Utilizas los para evitar el contacto con el enemigo, para acercarte a hurtadillas e iniciar el combate. Bien. ¿Y eso? You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Efectos secundarios. Uy, aquí está alto, ¿eh? Oh. Y si estás en las últimas, utiliza el inhalador médico de emergencia para curarte. A ver. Ahí está. Hola. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Medicina, no te muevas, voy a curarte. A ver, ¿puedo curarlo? Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. ¿Qué tal te encuentras? Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. ¿Qué son los merodeadores? Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Persuasión, tengo una idea mejor. Dame tu arma e iré a buscarlo. Mentira, ¿alguien ha estacionado su nave ilegalmente? Déjame a mí. Intimidación, eres un inepto. Dame tu arma. Bueno, persuasión. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. ¿Me puedes decir dónde estoy? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down.
Pretty place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt Salatón. tuna. ¿Sabes algo de la esperanza? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ok, pues me voy. ¿Me puedes decir dónde estoy? You hit your head or something? Ahora esto es lo mismo que me You're dijo. in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Pretty place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Ok. Bueno, tenemos armita, ¿eh? Tenemos armita. Aquí no hay nada. Aquí, mira. Aquí hay bastantes cositas. Bueno, no bastantes cositas, pero cosas que me pueden interesar. A ver, ¿cómo me agachaba? Aquí. Mira. A mí como me gusta recoger así chunches y todo ese tipo de cosas. A mí como me gustan ese tipo de juegos. Bueno, vámonos. Por aquí no puedo pasar. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the... This... Problemas de hibernación detectados. Dilatación táctica del tiempo. Debido a las complicaciones derivadas a la reanimación tras un largo periodo de hibernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Pulsa el botón de dilatación táctica del tiempo de TT para ralentizar el mundo. Así tendrás tiempo para pensar y para ejecutar acciones. En este modo dispones de una cantidad de tiempo limitada. Si no te mueves, el medidor de DT se agotará muy lentamente. Pero si te desplazas y atacas, disminuirás a mayor velocidad. El medidor, ok. RB, dilatación táctica del tiempo. Perfecto. Cuidado que hay uno. Gorila de los merodeadores, dice. Cositas, 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 cositas. Pirateo y cerrajería. Tu talento de pirateo y cerrajería pueden llevarte a lugares en los que no deberías estar. Las electroganzúas sirven para abrir cerraduras y los derivados para acceder a ordenadores encriptados. Si tienes el nivel suficiente de talento para buscar el sistema de seguridad, podrás ver cuántas electroganzúas y derivadores necesitas y cuánto tiempo te llevará a realizarlo. Mejorar este talento disminuirá el número de objetos necesarios y acelerará el proceso. A ver. Báculo telescópico, dice. Ajá, y... Entrenamiento de seguridad con armas de gestión de armas. Puedes tener hasta 4 armas equipadas al mismo tiempo. Solo tienes que elegir el arma y seleccionarla en un espacio en la parte superior de la pantalla. En esta página también puedes examinar tus armas, compararlas, marcarlas como basura o desmontarlas por piezas. Los jugadores con el talento de ingeniería también pueden reparar sus armas en esta pantalla. A ver. Pues aquí tengo mis 2 armas, ¿no? Tengo también gestión de armadura.
Para colocarte un objeto de armadura o un casco, desplázate hasta el objeto y seleccionarlo. También puedes gestionar aquí tu armadura. Desmonta, examina, ok. Eso es para la armadura. No tengo armaduras. Aquí es donde tengo todas las chunches esas que voy recogiendo. Y nada más. Tenemos también un mapa, ¿no? Ya tenemos un mapa. Quédate quieto. Y fallo. Guay, no le doy ni uno, ni estando me mata, Es que soy malo. Mira, me dieron otra pistolita por ahí. ¿Dónde estaba el otro? Aquí. Teniente Mercer. Get over here before you get yourself killed. Voy. ¿Qué pasó? What's up? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Eso había oído. Me encontré uno de tus compañeros escondidos en una cueva. Sí. Really? How is he? Saldrá bien. Pude curar sus heridas. Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Ok. ¿Acaso hay algo que un guardia de ganga espacial no sea capaz de hacer? Mentira. Seguro que puedes conseguir que esos merodeadores te sigan a quien pertenece a esa nave. Me parece que te voy a poner un 0 en la encuesta de satisfacción del cliente. Tranquila, tú quédate aquí. Yo me ocupo de todo. Serás cobarde, yo me encargo yo. A ver, ¿acaso hay algo que un guardia de ganga espacial no sea capaz de hacer? Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Vamos. Acaben con ellos, vamos. Yo los veo. Buena. Earned a fine bonus. Y yo luteo. Este no tiene nada. Había uno más, ¿no? Pues ya. Ahora vamos a explorar un poquito este lado. En estos juegos hay que
Investigar por todos lados porque te vas a encontrar con un montón de cosas. A ver, vamos de este lado. Mira. Ahí se ve que hay cositas. Y por ahí hay bichos, ojo. Has descubierto pecio antiguo. Ojito. ¡Uy! ¿Qué susto me dio? Buah, son durísimos, ¿eh? Y si los traigo acá donde están los compis estos, no le disparan. ¡Ey! ¡Ayuda! Se van, ¿eh? Se van, se van. Me maté a uno, ¿no? Maté a uno, ¿no? Hay uno menos. No sé si tengo que ir primero aquí. Pero aquí estos están durísimos, ¿eh? Me voy a morir. ¿Me morí? No, 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 no. Bien muerto, ¿eh? Creo que por ahí todavía no. Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't Por for ahí all voy a these ir luego. marauders shambling about. Quiero pensar que voy a poder regresar, ¿no? Really? Así que vamos a How is it? continuar normal. Estaba duro, ¿eh? Estaban duros Spacer's los Choice bichos family ain't esos. authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Here we go. Vamos, vamos. Go, 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 go. No, a veces si hubiese estado demasiado cheto eso de... Mataron al amigo. ¡Boh! Le voló la cabeza. Mataron al amigo. Al soldado. Bueno, no era su amigo, era un soldado.
Mira, vamos a ir por acá donde estaba fácil y había munición. Lo otro lo voy a dejar para otra ocasión. Que ya tenga mejores armas. Este no tenía nada. Ah, mira, este no lo había visto. Ese no lo había visto. Bien, vamos a entrar a la nave. Luego voy por esos bichos. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. No contienes ningún botín valioso, dice. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please Haga el submit favor de yourself to entregarse a the las authorities. autoridades. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate Procederé a su destruction. aniquilación inmediata. ¿Y qué vas a hacer? ¿Autodestruirte? Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. No, 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 espérate. All boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. ¿Es en serio? Sabes que estamos en tierra, ¿verdad? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express. Mis protocolos de disociación han fracasado. Me han programado para expresar decepción. ¿Esta es la nave de Hawthorne? This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Supuestamente Hawthorne iba a recibirme cuando aterrizara. Hawthorne está muerto, lo siento. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ya lo pillo. Si no soy el capitán Hawthorne, no podrás despegar. Vale, pero yo no soy Hawthorne. Hawthorne está muerto. I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations Qué and fácil, congratulations on your life-changing experience. Genial, larguémonos de aquí. ¿No lo entiendes? Me llamo Toño. A ver, ¿qué dice? Entiendo, está utilizando un alias para pasar de inadvertido. Actualizaré mi protocolo de incógnito. El motor se encuentra en estado operativo. El impulsor principal experimentó un suministro muy grave y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Y dónde voy a encontrar eso? The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Sí, Ada. Hasta ahí llego. Hasta ahí llegó. Sí, capitán. Capitán Hawthorne de la Falible. Me gusta. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Subida de nivel. Formación de gestión de tita Cleo. Mejoras en talento. Cada vez que subes de nivel ganas puntos de talento que puedes invertir en mejorar tus talentos. Gastar un punto de talento en un talento principal cuerpo a cuerpo. Mejora todos los talentos especializados de ese grupo hasta un máximo de 50. Después de 50 podrás añadir puntos directamente al talento especializado hasta llegar a 100. Todos los talentos mejoran a medida que suben de nivel y hay bonificaciones especiales cada 20 puntos. Lee la descripción de cada talento para saber cuáles son. La armadura, los consumibles y los efectos de estados pueden aumentar o disminuir temporalmente tus talentos. Esto afecta de forma negativa como positiva a las compensaciones y bonificaciones pasivas, pero no a las ventajas desbloqueadas.
Subida de nivel, enhorabuena, se obtiene experiencia suficiente para subir a nivel. Abre el registro. Cuerpo a cuerpo. A distancia. Mira, voy a continuar a distancia. Talentos disponibles 10, ojo. Mira, a distancia. Defensa, teníamos que defensa. Me da evasión. Y diálogo. Percepción, mentira, mira. Vamos a darle a diálogo. Sigilo, por lo de la piratería. Tecnología, por lo de la ciencia y la medicina. Liderazgo. Mira, vamos a darle liderazgo. Me quedan 5. Vamos a ponernos cuerpo a cuerpo una. A distancia otra. En esto de infiltración y cerrajería igual. Y en tecnología. Y el último, pues se lo voy a poner vamos a ponerlo a... Bueno, vamos a darle uno cuerpo a cuerpo, Tampoco lo quiero dejar tan... Sí. Bueno, ¿por qué no se puso? A ver, distancia. Hemos quedado que en distancia, en diálogo, en sigilo, en tecnología, en liderazgo, aquí, a cuerpo, en sigilo. Vamos a poner otra tecnología y uno en defensa. Aplicamos. Ahora tenemos ventajas. Selección de ventajas. Te damos la bienvenida a la selección de ventajas. En esta pantalla puedes elegir qué ventajas quieres comprar con tus puntos de ventaja. Conseguirás un punto de ventaja nuevo cada 2 niveles. También puedes obtener puntos de ventajas durante el juego aceptando una flaqueza. Por ejemplo, obtener 5 ventajas nuevas de bloquear el siguiente nivel de ventajas disponibles. Tenemos salud. Mira, me interesa la carga, pero ahorita vamos a darle a salud. Ok, diario. Forastero en tierra extraña. Phineas necesita tu ayuda para arreglar las cosas en Alisión, pero primero necesitas un modo de transporte. Bueno, pues vamos allá. Vamos a darle una revisadita a la nave a ver si no tiene algo que me... Mira, qué cositas. I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really. O mejor no lo haga, dice. Esto no es nada. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself, right before he died. ¿Qué es esto? Requiere un regulador de corriente. Ah, mira, me imagino que aquí es donde vamos a colocar la... No puedo saltar. Aquí no puedo entrar. Ah, todas las puertas. Todas las puertas van a estar cerradas. Bueno, vámonos. Me dio una armita, ¿verdad? Ay, vamos a guardar partida,
A ver, me dio un arma nueva. 93, 110, hace más daño a la mía todavía. Pero vamos a ponerla en el 2. ¿Cómo cambio de arma todo esto? ¿Cómo cambio? Ah, ok, ya. Ya. Ok, pues ahora tenemos que ir. Say, this wouldn't Oye, happen esta to be no your será, ship, no would será it? tuya por casualidad. Because you sure Lo digo walked porque in it te has like it metido was en your ella como ship. si lo fuera. And if this ship is Si yours, es amigo, te debes well, de una buena mister, multa de gangue you owe especial. Space's Tenemos Choice a que hefty fine. contártela del Afraid we gotta sueldo. dock your pay. ¿En serio? ¿Después de curar a tu amigo? Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Ok, tenemos que ir hacia allá, vámonos. Luego voy a venir por esos bichos que me mataron, Cuidado que hay enemigo. Ok, es hacia allá. Pero a ver, quiero ver qué hay, quiero ver qué hay de este lado. Esto es como una... Vamos a dejarlos a esos. Vamos a ver por este lado qué hay. ¿Puedo entrar ahí? ¿Puedo nadar? No, no puedo nadar. No me deja meterme al agua. Bueno, vámonos. Vámonos de aquí. A todo esto me dieron como que unos trajes, ¿no? Reparar objetos. Ah, mira, esta pistola está... A ver... Mira, tengo cositas. Este me da armadura de 4. Tipo de armadura ligera, plomo más 5. Armadura más 4, ligera, cuerpo a cuerpo. Indumentaria de minería reconstruida.
¿Y cuánto me da? ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto tiene este? Mira, de hecho me da más. Ok. Este da más 4. Más 4. ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Whoa, hey, where'd you come from? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. ¿Por qué dices eso? It's in poor taste. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers that got eaten by them. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. No me has dicho cómo te llamas. Soy Toño. Te pagan por hablar con desconocidos. Mentira. Un placer conocerte. Soy Lex Tormor, capitán de la Falible. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. ¿Con quién tengo que hablar para conseguir un regulador de corriente? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Depende del trabajo. ¿Me estás ofreciendo uno? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? ¿Quieres que les cobre lo que te deben? No hay problema. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. ¿Por qué es Avatar en caso especial? ¿Y dónde puedo encontrar a esta gente? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. ¿Por qué Abernathy es un caso especial? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Bueno. Pues me veo como estos, así que no hay problema. Huh? What? I wasn't dozing off. Pues vamos a entrar. Ok, a ver. Tenemos misiones. Tenemos el forastero, que es la misión principal, y un pequeño asunto funerario. Cobra las tasas funerarias de Conrad. Conrad es una de las 4 personas cuyas deudas ya se ha perdido que cobre. Regenta una barbería en Frontemar. A ver, una barbería. Mira aquí. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical Ya me cayó hygiene mal. recapitulates moral hygiene.
Cleanliness is next to lawfulness. Tranquilos, estoy como una patena. Tus cortes de pelos incluyen sermones gratuitos. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Síganme bien para que salen sus deudas. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. No he entendido de una palabra que has I dicho. mean that I can't possibly pay my gravesite fees. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Me da igual, págame. Tienes una definición muy amplia de la palabra prosperidad. Se te da bien el drama, Conrad. Deberías presentarte a una edición. No seas tan duro contigo mismo. Me da igual, págame. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Un momento, ¿derechos médicos? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. ¿Puedes darle a Silas un pagaré? Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Te avisaré si se me ocurre algo. Much obliged. Bueno, el primero no nos pagó. Vamos con el otro. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Tranquilízate, no soy un merodeador. There's a reason you're running around outfitted like No, si no voy vestido como un merodeador. Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Tranquilo, no vengo de parte del señor Thompson. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile. And there's the door. Vengo a cobrarle las tasas funerarias. He knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. ¿A qué te refieres? I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Lo siento. You are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. ¿Qué puedo hacer por ti? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Ok. Para el carro, tengo algunas preguntas. I'll do what I can. ¿Por qué no compras medicina directamente? I tried medicating myself with adrenatime.
Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Vamos, a que la empresa no te va a dar tratamiento porque ya estás enfermo. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. Doy por hecho que habrá guardias, ¿verdad? You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. ¿Qué sabes de esos I have merodeadores? it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. So you'll do it then? Déjamelo a mí. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. ¿Qué me puedes decir de ese centro cívico? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Fiarse de mí es un riesgo, por si no te habías dado cuenta. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Ok, a ver. Se supone que yo no estoy vestido como merodeador. Ah, sí estoy vestido como merodeador, Me voy a quitar el traje. Ahí está. Ya luego me lo pongo cuando salga de aquí. Bueno, ya tenemos el pago de uno. ¿Eh? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Tiene síntomas de algo. Lo que quiere decir es que son psicosomáticos. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. ¿Para qué lo necesitas? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Eso lo diré yo. Eso lo decidiré yo. All right. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Abernathy me va a pagar por las molestias. ¿Está dispuesta a igualar su oferta? Ya lo pilló. Necesitas que alguien te pase la medicina de contrabando. A ver. I'm paid better than Abernathy. Whatever he's giving you, I will do you one better. Ah, mira, me interesa. That's all I can ask of you. Ahorita no vamos a ser tan buenas personas, Ahorita me va a interesar mi beneficio propio. Ok, tenemos ese y tenemos estos dos. Vamos con Conrad Sadik en la cantina. Bueno, esta es la barbería. Por ahí salgo. A ver, ¿cuántos me faltan? Fábricas de conserva. Ah, pero es que por ahí salgo. A ver, Ludwig Miller Silas. Mira, Ludwig está por acá.
Ludwig está por acá. A ver, este Ludwig no es el... ¿No es el que nos dio la misión? Sí, ¿no? Ah, no, a ver. Sí, ese fue el que nos dio la misión. Pero entonces, ¿por qué aquí me dice? Está apostado como guardia en la plataforma de aterrizaje al sureste de Front. A ver, voy a hablar con él, pero se supone que ese fue el que me dio la misión. Fancy threads. That some kind of hibernation suit? You run into any trouble? Conrad dice que no puede pagar. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. ¿Me hablas de extorsión? That's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. ¿El otro está aquí afuera? A ver. Buenas. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. ¿De qué narices hablas? ¿Te encuentras bien? Pareces confundido. Me envías si le debes tasas funerarias. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. ¿De qué narices hablas? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ah, sí, hay que tener cuidado con esos mecanoides. That's right. That's what I've been saying. Ese tipo ya está bien loco, our shoulders and stand ever vigilant. Auto mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Y si tu resistencia necesita más soldados, te ofrezco mis servicios. Tengo una pregunta para ti. A ver. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit cards.
I'll reward you for your aid. A ver. Los ejércitos de verdad pagan tarifas de reclutamiento. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. ¿Qué quieres que haga? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Si quieres que acabe con ese explorador mecanoide, ¿podrías darme algunos consejos? Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Ok. ¿Y aquí no me dejas agarrar nada? No, porque es robar. Pues tenemos otra misión, pero vamos a tratar de terminarla de cobrar. A ver. Sorry, I'll just be a minute. Mira, aquí hay uno. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Tasas funerarios, vengo a cobrarlas. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Esos papeles no llevan tu firma. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Qué amable por tu parte, seguro. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. ¿Y dices que se pegó un tiro? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Debe ser duro perder a un familiar. Eugene wasn't family. ¿No habías dicho que eres la persona más cercana? Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. Okay. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. ¿Estarás de coña? I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. All I know is Silas asked me for Eugene's graveside fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Okay. Veamos. Dice, Conrad es una de las 4 personas. Ajá. Conrad dice que no puede pagar sus tasas. Puede que merezca la pena mencionárselas. Silas ha sugerido que registres la tienda de Conrad en busca de algo con lo que persuadirle de pagar sus tasas. Ok, vamos a regresar ahí al... ¿Por dónde? ¿Por dónde salía? Hey, you hear about Wilson? Almost lost a finger in a cannery.
El recepcionista se ha pegado un tiro. Esto pinta muy mal. La empresa va a considerar lo que es destrucción de la propiedad de gag espacial. Eugenie era un activo y alguien que tendrá que pagar el precio de su cuerpo. Mira lo que nos está hablando la tipa de hace rato. Va a ser nuestra ruina. Se me ha ocurrido que podamos empeñar sus dientes. Eugenie tenía toda la dentadura de oro. Era una reliquia familiar o algo así. Vas a procesar su cuerpo, ¿verdad? Solo tienes que quitárselos al cadáver. Los vendremos. Ah, mira. Amigo. What can I do for you? You know about Eugene? How? Encontré una nota de Phyllis. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Seguro que no los va a echar de menos. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? No te queda más remedio. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Pensabas que Eugene se había suicidado. ¿Qué pasó? Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Qué horror. It's a miracle of bureaucracy. If Eugene's death were filed as a suicide, we'd all pay the price for his crime. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Bien. Pues ya tenemos todo. Vamos a hablar con Silas. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Tenemos que hablar de Eugene. Yeah? What about him? Tú primero. Sé que lo enterraste tú. Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Ah, que resucitó entre los muertos. Pues me mantendré alerta, supongo. Let me know if you find anything. You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Persuasión, me he esforzado mucho por ti. A ver, nadie intenta ocultar su propia enfermedad. Tengo una pregunta para ti. And I'll buy you a drink sometime. Esperaba algo más tangible. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy intentaba ocultar su propia enfermedad. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Estaba convencido que tú lo sabías.
No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? Muy mal tiene que estar ese pueblo para tenerte tan ocupado. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. ¿No te preocupas caer enfermo? Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. ¿Desde cuándo eres inhumador junior, sepulturero o como se llame? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. ¿Perdéis a mucha gente por los merodeadores? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. ¿Qué es lo que buscan? ¿Un botín? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Bueno, gracias por tu tiempo. Tu reputación con una facción ha cambiado. Si los enemigos son hostiles, pero tu reputación con ellos no está, matar siempre... Bueno, a ver. Tenemos... esta. Completada. Un pequeño asunto funerario. Y... vamos a ver la de... muerte por robots. Encárgate del explorador mecanoide. Ludwig asegura de haber visto a un descarado explorador del ejército arcanoide al norte de la plataforma de aterrizaje. Como prueba de tu interés, te ha pedido que te deshagas del explorador en nombre de la humanidad. Ok. ¿Hacia dónde está ese? Hacia allá. Nos había comentado que su punto débil es el centro. La parte central. ¿Es hacia acá? ¿Pero por qué me marca que es allá adentro? Pues me lo marcaba mal, Uy. Ok, subimos de nivel. A ver, vamos a ver aquí. Luteadita. Luteadita, bonita, rica.
puedo... A ver. Bien, vámonos. ¿Por aquí puedo entrar? ¿Eso es robar? No. Mira. Una pistolita. Bien, a ver, puntos de talento. La distancia, persuasión, o sea, diálogo que diga. El sigilo por la piratería, la tecnología por la medicina, liderazgo. Vamos a ponerle cuerpo a cuerpo, a distancia, una defensa, más diálogo y más tecnología. Bien. Vámonos. Ya con eso tendríamos la misión del del tipo este. Hola. Bring us honor, soldier. Dice, ya no tienes que preocuparte, más es explorador. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where Ve a I la kept it hidden cantina, all these entra en el years. servicio y mira detrás de los retretes. Haz algo que tenga... ¿Tu arma secreta está detrás de un retrete? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Ok. On the double, Cantina, soldier. atrás del Don't want retrete. the bartender poking around in there with a mop. Cantina atrás del retrete. Bien. ¿Hay aquí algo que me sirva? Aquí parece que no. Bien, vamos por el arma. Something got you down? Nothing. Ok. Vuela con Ludwig.
Tengo que regresar por los bichejos esos que me mataron, los mendigos. Ay, no era por aquí. Bring us honor, soldier. He encontrado el paquete del que me hablaste. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. Mano de la ley. I call it the hand of the law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Suena divertido. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Creo que voy a lamentar haberme metido en esto. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. ¿Cómo puedo conseguir uno de esos módulos? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. ¿Cuál es el plan? Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Percepción. Frontalmart está en medio de la nada, no tiene ningún contacto. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. I didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Bueno, pues ya nos dio otra misión. Ludwig quiere que vayas a la central geotérmica de la región para una misión importante, pero para poder entrar necesitarás el código de acceso de Reed Thompson. Hay que hablar con Reed. A ver, ¿y el arma que me dio? ¿No es que me había dado un arma? O sea, se lo puedo agregar a algo esto. Modificación de armadura de blindaje. A ver. Si yo le doy opciones. Intercambiar, desmontar, dejar de equipar. Pues no sé. Creo que se lo tengo que equipar a otra arma.
¿Dónde está? ¿Está arriba? Pero... ¿Dónde chunches está? Ah, mira. The grease monkey, Argo. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Eres Red, me dijeron que hablase contigo. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Me parece que te has formado una idea equivocada sobre mi uniforme. ¿De qué hablas? Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Necesito reparar mi nave. Busco un regulador de corriente. No tengo intención de quedarme mucho tiempo. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Déjame adivinarlo. Antes de ayudarme, ¿quieres que haga algo por ti? My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. ¿A qué te refieres con prácticamente abandonada? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No creo que esa gente se tome bien lo de quedarse sin electricidad. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. ¿Por qué? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. ¿Cómo puedo ayudar? My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Vale, Red. A ver, ¿cómo reconocer a Adelaide? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Los empleados debieron de marcharse del pueblo por algún motivo. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Vale, Red. Veré qué puedo hacer para ayudarte. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you.
You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Claro, me vendrá bien la compañía. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ok, acompañantes. Has conseguido un acompañante. Los acompañantes son personajes que se te unirán a tu aventura y te ayudarán de distintas formas. Los acompañantes proporcionan apoyo en combate, sus talentos potencian los tuyos, aumentan las capacidades de carga. Puedes desbloquear habilidades especiales de combate para los acompañantes con el talento e inspiración. Encontrarás más información sobre ellos en el registro de los acompañantes. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ok, a ver. Muerta robot, seguimos con esta, ¿no? Dice, Ludwig quiere que te influya en la central y te hagas con el módulo lógico de uno de ellos. O sea, seguimos en esta, ¿no? Se llama Parvati, mi compañera. Hey, mister, can we talk? Sorry. Bien, Can vamos we a hablar. talk? ¿Qué pasa? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Esto es por lo de los desertores. ¿Y cuál es la otra versión? Yo suponía que no me parece pues lo que dijo sonó muy sincero. Sí me importarán los matices, no iría armado hasta los dientes andado. A ver, ¿esto es por lo de los desertores? To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. No se puede culpar a nadie por querer marcharse. Este pueblo tiene problemas. ¿Cuánto conoces a los desertores? ¿Trabajaste con ellos? ¿Eres amigos o qué? ¿Conocías a esa tal Adelaide? Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. No se puede culpar a nadie por querer marcharse. A ver, ¿conoces a los I don't know desertores? anybody well. I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. A ver.
Ok, continuamos. Thanks, A ver. mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Bien, a ver. Vamos. ¿Me sigues? Sí, me sigue. Esta parte de aquí... No, aquí no puedo entrar, a ver. No, esta zona de aquí no se puede... Aquí sí. Ah, pero necesito... ¿Y aquí? ¿Lo de aquí es robo? No, lo de aquí no es robo. Ahí me falta uno. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, dispara, dispara. ¿Estás bien? Mi pregunta es, ¿tú te curas sola? Ah, sí se cura sola. Mira, aquí sí vamos a activarnos el traje, ¿eh? Mira, este me da armadura más 9. Armas. Esta es la misma arma. Vamos a desmontarla. 57. ¿Esta cuánto es? 73 mejor. 44, no. 73. Este sí igual. ¿Es ese enemigo? Sí. Se va a morir,
Ah, bueno, pero revive, o sea, cuando después de que yo termino, revive. ¿Ese era el líder? No, vigía. ¿Dónde está el líder? Ametralladora ligera, No. A ver. 53. Sigue siendo mejor la mía, Mira esta. Ah, no, el daño por segundo, pero esta es DPS daño 18. Este daño 66, pero es más lenta el disparo. Daño 19. A ver, esta vamos a repararla. ¿No puedo repararla? ¿No tengo? Ah, mira. Un franquito. Como me encanta este tipo de juegos así de que tienes que estar buscando chunches y eso. Ahí necesito nada más para abrir. No me muero, Oye, mi compi se muere bien rápido,
Vámonos de aquí. Aquí me van a matar. Me voy a ir por la ciudad, pero muchos enemigos, I always wanted to poke around in here. ¿Y cómo voy a entrar? Unexpected. Security patrol initiated. Watch out! ¿Qué? ¿Qué? Aguántate. Uy, se muere bien rapidísimo mi compi, No tengo curación ya, ¿Cómo salgo de aquí? Y me sigue. ¡Ah! Estamos locos. Y mi compi se quedó allá.
Son un buen, A ver. A ver, a la distancia, defensa, tecnología, sigilo, diálogo, cuerpo a cuerpo, y nos vamos por salud, ¿no? A ver, ¿cuál otra hay? $25 de daño cuando no hay acompañantes. Ah, pues sí, me quedo este. Bien, vamos. Quedaba el que volaba, ¿eh? Doing all right? Aquí no puedo entrar. A ver. ¿Por qué no puedo reparar? A ver, esto... Daño 22. Daño 13, mira.
Mira, daño 50. Daño 51 a 2. Había estado viendo mal lo de las estadísticas, ¿Quién no puede entrar? $19, 14 por 12. Vamos a guardar. Mr. Thompson said to talk with Miss McDevitt before doing anything here? Ah, sí es cierto. Qué bueno que me lo recordó. A ver. Fallida, ¿por qué fallida? Opcional, habla con el vicario. Pero, ¿con cuál tengo que ir? Es que me marca dos. Me marca esa. Me marca esa. Ah, es que creo que esta de acá es la del robot, Sí. Esta es la del robot.
the day at the cannery. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Parvati quería hablar contigo sobre algo que Red nos pidió que hiciéramos. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Perdón. Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Dejar sin energía a los desertores de Aledai. Dice, cortar el suministro de energía de los desertores. A ver. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Entonces, ¿cuál es el consejo? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. Una buena suma, soy todo oídos. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? ¿Y para qué quiero un vicario, un libro prohibido y etérico y I herético? just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Ir a buscar tu libro. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Todo es bueno, todo es bueno. Ahora. Seguimos con esta. Desvía el suministro a la central geotérmica. Plasma cutter. A ver, sería aquí, ¿no? Vamos a viajar rápido por acá.
Nada de eso he revisado, Huh? Pero no trae nada. Son duros, Mira, hay un nuevo casco ahí. Carta del coleccionista. Acabo de recibir la carta. La empresa ha ordenado mi traslado inmediato a la fábrica de conservas de Frontemar. Es una lástima. Me hacía mucha ilusión tener mi propia tienda de recuerdos en el centro cívico y vender artículos poco comunes. Pero, como dicen las escrituras, todo ocurre por una razón. El trabajo fortalece el alma. Ya se sabe. En cuanto a mi colección de libros, no soy capaz de desprenderme de ellos. No quiero que acaben cogiendo moho en un almacén de artículos confiscados. No sé si conviene. Mejor me voy a aguantar. Tengo para poder abrirlo, pero mejor me aguanto. A ver. Recupera el diario. Bien. No. ¿Cómo? A ver, este daño 28. 215.
Y este 22, mira. ¿Cómo? ¿Cómo lo quitaba? A ver, desmontar, desmontar. Son el mismo, ¿no? Lo que no entiendo es cómo hacer para... A ver, este... Armadura 7. A ver, eso es lo que me interesa. ¿Qué es esto? Eso lo puedo vender. Pues no sé, ni idea, Como chunches entró ahí. Uy. Ok. Mapita. Hacia acá. Bien, vamos bien.
Entrada a la cueva, ojo. Esa es una cueva a la que me voy a meter. Guarda. No sé por qué me imaginé que era una... Y aún así me... Oye, mira, eso lo puedo abrir, así que... Me interesa. Pero lo voy a abrir hasta el final. Porque no vaya a ser que aquí más adelante haya otra. Y no tenga para abrirlo. Mucho mejor que esa. Así que lo voy a abrir hasta el final. Ya cuando vaya saliendo de aquí. Vamos a abrirlo. Ah, pero no, es ahí donde tengo que abrirlo. Estoy todo menso yo. El allanamiento, la cerrajería, el piratería y el asesinato están considerados actividades ilegales y la sociedad no los ven con buenos ojos. Evita que te vean si quieres realizar esas actividades sin sufrir consecuencias. Clever. ¿Qué me dieron? 34. Quita más este. Pero necesita energía. Y energía tengo 100 por 156. Esta es... Vamos a probarla. Vuelve con el vicario. A ver, ¿podemos ver el libro? No, no lo podemos leer. If you're falling sick, I don't want you near me. Ay, cómo se me olvida que es por aquí. Any progress on that matter we discussed? He encontrado tu libro. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. No querías ese libro para impedir que los demás lo leyeran, solo lo querías para ti. Well,
Yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Al menos todavía tienes tu trabajo como misionero para darle sentido a tu vida. ¿Por qué pensabas que el libro contenía respuestas a lo que buscas? Esa es una especie de castigo cósmico. Hablando de agujeros llenos de pestes, debería irme ya. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Dice, podría ser un acuerdo beneficioso para ambos. Tú necesitas que te saquen de este pueblo y a mí no me importaría tener más ayuda a bordo. ¿Y yo qué gano, la verdad? Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a toss-ball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Ok, bueno, vamos allá, vamos a... Fantastic. Let me get my things in order, and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Oldham. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Ventajas de acompañante. Tu acompañante ha subido de nivel y te puede recibir una ventaja. Ve a la página de acompañante. O sea, ya tenemos un nuevo acompañante, pero ese va a estar activado cuando tengamos ya la nave lista. Y tenemos puntos de talento disponibles. Larga distancia. Cuerpo a cuerpo casi nunca no lo he utilizado todavía. A ver, quiero salir mi gatita. Ok, vamos a continuar con diálogo, con sigilo, tecnología, liderazgo, más a distancia, defensa, diálogo y sigilo. Tecnología. Ok, ya podemos utilizar habilidades con los acompañantes. ¿Y ahora? Pues vamos a hacer la de la misión secundaria, ¿no?
Aquí fue donde había entrado y había un montón de enemigos, Sí. Sigue con vida todavía. Buah, le volé la mano. Oye, esta arma sí quita más, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Capibara, bienvenido, bro. No me quiero dejar nada, Dice, las máquinas expendedoras ofrecen una amplia gama de productos, normalmente de una marca exclusiva. Un talento de pirateo de nivel 20 o superior te permitirá vender objetos en la máquina expendedora. Los objetos restringidos de un vendedor solo pueden adquirirse cuando tiene suficiente reputación con la facción asociada. Me gustaría vender, Esto. Y puedo comprar. ¿Cuánto dinero tengo? Tus bits. Tengo 2483. Oye. A ver. A una mano, 58. Este daño 18, no. No. ¿Y en armadura? Mira, esta sí, armadura de asalto de élite 17. Esta me da pirateo. Me la compré.
desmontar esta, desmontar, 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 desmontar. Mucho, mucho, mucho mejor, Ese sable antiguo ha de valer, Ah, mira, puedo adornar la nave con cosas. Ajá, ¿y cómo entro ahí? Necesito para poder entrar ahí, necesito más pirateo, You're fast. Voy a ver si puedo comprar, puedo comprar algo aquí que me sirva del pirateo. Pues no.
Lo que me pregunto yo, que no sé, es cómo utilizar estas cosas. Reparar y soltar, pero no puedo hacer nada. Se supone que esas son mejoras para el... atrancado. Quiero pensar que es aquí, pero no tengo eso. Necesito más de estos. Pues nada, aquí tendrá que venir luego, Porque no es que haya una abertura, no es que haya una abertura por aquí arriba, ¿verdad? Pues no, yo siento que es aquí. Pero no tengo eso. Necesitaría encontrar más. Bad to Bad Apocalypse, no sé, bro. Yo creo que ya no voy a subir ese juego. Es que tuve problema con el emulador. Pues nada, no me queda más que buscar más de eso. Vamos a echar un ojo por aquí.
No, por aquí ya estuvo. A menos que vayamos a ese puesto de avanzada. No, pues de aquí venimos. Esto ya lo looteamos ya. Pero voy a continuar más para arriba. Igual ese de ahí, ¿no? ¿Está vivo? I don't know anybody who ever came out this far. Pues ya nosotros llegamos. Ojalá y estos dieran de esas que necesito. Como me encanta pepenar cosas, eh.
Se había rendido. Pero nada de lo que... Nada de lo que necesito. ¿Verdad? Nada más tengo uno, necesito más de eso. Igual para poner todas esas mejoras necesito alguna máquina o alguna máquina o alguna parte de... ¿Y tú quién eres? Only thing unscrewed around here is the head of that marauder you took down. Never seen moves like that outside my serial dramas. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Necesito que me aclares algo. I'm great at clarifying. ¿Te tienen prisionero aquí? No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. ¿Esa no era la misma que nos había pedido el medicamento? I may have bartered them a few boxes of adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, must be my natural charisma. I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. I've got all the time in Halcyon. Pues no encontré nada aquí. Uy.
Pues nada, no hay nada. Nada de nada. Quedaría esta y quedaría esta. Sí, porque me lo marca, o sea, me lo marca esto cuando llego. Así que seguir derecho y llego a este y esto. Muy bien. Bueno, pues voy a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí.